Hoy nos encontramos en la casa del señor Fidencio Cueltán, maestro artesano de nuestro municipio de Acevedo, que lleva el legado de su padre, Peregrino Cueltán. Nos va a contar un poquito de su historia, cómo fue el trayecto de él para crear su empresa Artesanías El Chorote. Uno de los oficios artesanos con mayor antigüedad en la historia de la humanidad y que además aún se sigue desarrollando utilizando como materia prima el barro y la técnica de la elaboración a mano. En este pequeño taller es donde el maestro Fidencio Cueltán logra crear estas excelentes piezas que son únicas en nuestro municipio y todo Colombia por sus técnicas, detalles, textura y color. Fidencio, cuéntenos cómo empezó usted con este arte. Bueno, yo este arte lo comencé desde muy pequeño, a la edad de los 7 años. Este es un oficio que viene de tradición por parte de mi papá, Peregrino Cueltán. Y este arte lo comencé, mi papá nos fundió este trabajo desde muy poca edad, donde comenzamos poco a poco a elaborar las vasijitas. En ese tiempo que trabajaban, esas vasijas se hacían a puro, prácticamente, como se dice, herramienta bruta, porque pues eso eran tornos de pie, que manejaban con el pie. La preparación de la tierra era prácticamente con puro a mano, prácticamente, porque no utilizaban maquinaria ni nada. ¿Cómo hizo para empezar a elaborar sus primeras figuras en arcilla? No, pues mi papá desde muy pequeño, mi papá él nos daba que nos subía al torno para que nosotros nos diéramos de cuenta cómo era que él armaba las piezas que él hacía. Él nos mostraba en piezas grandes para poder nosotros mirar bien y entonces ya comenzamos. Entonces nos decía, como se hace una pieza pequeña, así mismo usted puede hacer una pieza grande. Entonces nosotros miramos la pieza grande como mi papá la abría, si era un plato, si era una cazuela, una taza. Entonces miramos cómo era el movimiento que mi papá tenía en los dedos y cómo él movía las herramientas que él hacía, porque las herramientas que utilizaba eran hechas también en barro, eran vasijas que él cortaba para hacer las herramientas. En eso pues ya como los tornos tenían una mesa que era todo en madera, en tabla de madera, entonces mi papá nos subía ahí y nos ponía que pusiéramos bien cuidado. Después de estar ahí en la mesa, entonces ya nos ponían un torno pequeñito que nos tenían donde nos hacían, que eso era hecho en pura madera, en madera roble, porque eso era pura madera, tenía que ser madera pesada y firme para que los tornitos los tornos de madera duraran buen tiempo y fueran, que aguantaran para el tiempo de uno trabajar y se usan, porque pues unos tornos todo el día tocaba que trabajar sentado. ¿Cuáles fueron las primeras piezas que elaboró? Las primeras. Pues a mí durante el tiempo que mi papá me explicaba y me enseñaba, yo me acomodé con las vasijas pequeñas, donde comencé a hacer lo que fueron los choroticos. Yo hacía miniaturas de medio centímetro hasta un tamaño de 5 centímetros. Eso fueron las vasijitas que comencé primero. Y eso fue como un puente, porque a mí una fuente de entrar a la panadería, porque pues toda mi vida cocina cascarita. Yo hago lo que es la miniatura de los choroticos, que por eso puse hoy en día mi empresa se llama El Chorote, porque por eso que yo me guié para ponerle mi nombre en mi empresa porque toda una vida trabajé los chorotes y la verdad que es un producto que ha tenido mucha acogida. Inclusive también me faltan manos para hacer lo que es el chorote, que ahorita le llamamos miniatura o juguete, mucha gente dice juguete. ¿De dónde extraían el material y cómo era el proceso antes? Pues en ese tiempo que trabajamos con mi papá desde pequeña edad, como le acabo de decir anteriormente, mi papá tenía unos caballos y unas mulas, y en eso pues él acostumbraba a cargar el barro, porque era el barro, lo traíamos de la orilla de los potreros, la orilla de las carreteras, y lo cargábamos en cajones de madera, que eso era lo que mi papá le cargaba en los burros, en cajones de madera, y lo llevamos a la casa. Desde ahí pues ya lo llevamos a la casa. Creo que nosotros le hacíamos un proceso antes de traerlo, porque no lo traíamos con mucha tierra, porque teníamos que traer la verdad, lo que la tierra nos servía, en terrones brutos. Ya llegamos al taller, a la casa, y le hacíamos un proceso que era asolearlo para que secara bien la tierra. Después pues era garrotearlo, eso lo cogíamos con un garrote así. Mi papá sacaba unos mazos, le llamábamos unos mazos, que eso era, lo hacíamos de cartón, de carbón, pues un palo que es muy fino y se llama el carbón, el palo de carbón. Y ahí sacábamos unos mazos parecidos eran como unos garrotes, y con eso garroteábamos la tierra, que inclusivamente despertábamos a toda la vecindad de Llanito, porque pues en ese tiempo pues en la fábrica quedaba en la vereda de Llanito, y eso despertábamos a la madrugada, porque madrugamos a ir a garrotear la tierra, y para que la dejamos en puro polvo para poderla cernir. Eso la cerníamos en unas vasijas hechas como que la verdad no sé bien el material que hacían esas bateas, donde ya que unos cernidores que se cernían y se sacaba puro el polvo. Después que se sacaba el polvo, se juntaba en el piso
se sacaba lo que residuos de las otras vacías que se dañaban y se preparaba el barro, se mezclaba con el polvo. Después de estar bien mezclado, se pisaba con el pie, se quitaba uno de los zapatos lo siga pisando alrededor como Sin bailando zapatos. sin zapatos, es decir, bailando como una cumbia alrededor, por etapas, y después lo volvíamos, lo recogíamos y volvíamos, le damos otra pasada, lo volvíamos, echábamos 3, 4 pasadas hasta que quedaba bien el barro bien pisado, que quedaba bien convertido, es decir, ya convertido como en una masa. Y ya luego de eso lo pasábamos a unos plásticos para que hacer el siguiente proceso. ¿Cuál era el proceso? El proceso era juntarlo bien, amontonarlo bien y amasarlo bien, bien para de ahí de sacando el aire, voy a algún residuo que le quedaba de, por ejemplo, alguna piedrita, le quedaba, por ejemplo, mucho aire al barro, hay que sacarlo porque no, pues si la dejamos con ese aire, pues las vasijas grandes o pequeñas se dañaban, no se toteaban, volvían puros pedazos.